Buenos días, gracias por venir. Diapositiva siguiente, por favor. Lo que no dice la presentación, que agradezco, pero es que desde hace un año soy director. ¿Si puede cambiar la diapositiva, por favor? Soy director de la Casa Universitaria Franco-Mexicana, que es una estructura de cooperación bilateral entre Francia y México, creada en 2004, que está en Toulouse, Francia, al sur de Francia, y que depende de la Secretaría de Educación Pública, del Ministère Supérieur de l'Enseignement, Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche, que es el Ministerio Francés de Ciencia y Tecnología, y trabajamos muy de cerca con la Embajada de Francia en México, la Embajada de México en Francia y con CECITI. Y bueno, es el organismo para el que trabajo y con el que coorganizamos este Polinterpares. Junto con el Politécnico, entonces estamos muy contentos. Gracias, perfecto. Muy contentos de estar aquí con ustedes. La presentación ya habló un poco de la ruta. Yo crecí aquí en San Cristóbal de Ecatepec, no muy lejos. Fui al colegio de bachilleres, después hice todo lo que dijo la presentación. Y desde 2004 soy director de la Casa Universitaria Franco-Mexicana. Pero el lado B es que tengo, que escribo. Entonces tengo 2 novelas publicadas. El nombre de plume que dicen los franceses, o el nombre artístico, es Jorge Armodio. Y publiqué Musofobia en 2008, Embrión Dorado en 2020. Aquí está toda la ruta del Centro Nacional de Investigación Científica, la Comisión para la Energía Atómica, pero ahorita estoy hablando desde ahí, o sea, no solo desde especialista en procesamiento del lenguaje natural e inteligencia artificial, sino también como escritor. Y la presentación se llama Inteligencia Artificial para Poetas, porque justamente lo que queremos es empezar con literatura, es preguntarnos si es posible, dado que estamos generando lenguaje con estas nuevas herramientas, estos nuevos métodos, pues usarlo para escribir, usarlo para crear y interrogar esa parte. ¿Alguien conoce a estas personas? ¿Por ahí? ¿No? ¿Quién? Virginia Woolf, aquí al centro de una habitación desconocida, escritora inglesa, principios del siglo XX. ¿Quién más? ¿Por ahí? Este es Marcel Proust, es En busca del tiempo perdido, son 7 novelas magníficas. Y acá tenemos a James Joyce. Marcel Proust es francés, y acá tenemos a James Joyce, que es escritor irlandés, autor del Ulises, una enorme obra experimental de principios del siglo XX. Los 3 son de principios del siglo XX, y los 3 son considerados, junto con muchos otros como Kafka, Musil, etcétera, como literatura experimental. ¿Llegaron a usar esto? ¿Sí? ¿Pueden levantar la mano quienes lo usaron? Sí, estamos a la mitad. Sonaba bonito, ¿no? Sonaba bonito. Pues es una máquina. Esta en particular es la de Julio Cortázar. ¿No han leído? Sí, es argentino, escribe en español. Esta es nosotros aquí le decimos avión, ¿no? Pero en Argentina se llama Rayuela. Entonces él escribió una novela que se puede leer linealmente o de acuerdo a una tabla que él dio, que empieza ¿dónde empieza, Gerardo? 53, capítulo 53, 68, en fin, ya no recuerdo, creo que es alguno de esos 2, y va saltando. Se preguntarán qué tiene que ver todo eso con la inteligencia artificial. Pues el otro día estaba escribiendo un cuento y necesitaba un sinónimo de chiflón. Para la frase, el chiflón de aire lo está matando, ¿no? Entonces le pregunté a Gemini y me dio corriente, ráfaga, viento, soplo. Es una especie de compañía, ¿no? Para escribir. Este es el párrafo que estaba escribiendo. ¿Qué es la ciudad sino su gente? Declama hasta donde un ataque de tos lo permite. Sigue desnudo, la balconera desde donde domina la plaza sigue entreabierta. Un soplo, o sea, elegí soplo en vez de chiflón,
De aire fresco inunda su pecho, de una breve convulsión tosigosa. No se viste, es necio, trae su toga. Puse soplo y haciendo la presentación me di cuenta que repetí 2 veces sigue, lo cual... Entonces, pues ahí voy, ¿no? Reescribe el siguiente párrafo en un estilo de cuento literario sin que el verbo sigue se repita tanto. Este es el que yo escribí. Y acá, cuando yo digo declama hasta donde un ataque de tos lo permite, declama su voz resonando con fuerza a pesar de que un ataque de tos interrumpe su discurso. Modestia aparte, yo prefiero mi versión más sintética. Se encuentra desnudo, desafiando la brisa que entra por la balconera, desde donde observa la plaza. Pero en efecto, sigue solo está una vez, ¿no? De hecho, creo que no puso sigue. No puso sigue. Aquí pues se busca un efecto, no se viste, punto, es necio, punto, trae su toga, punto, es un efecto musical, ¿no? Y acá pues estamos la toga, su única compañía. ¿De dónde sacaste eso, GPT-4? Reposa a su lado como un recordatorio de lo que podría ser. Esa parte a mí, no sé, yo no la pondría, pero se puede, ¿no? Se puede. Yo le dije literario, el prompt que le di es literario. Si le hubiera dicho Harry Potter o estilo jurídico, pues es otra cosa, ¿no? Que esa es digamos, la ventaja, pero la pregunta es esta, ¿no? ¿Se vale la pena? O sea, ¿sí lo necesitamos? O sea, no sé, digo, ni Joyce, ni Proust, ni Virginia Woolf tenían eso. Ni Homero. Homero, ¿qué es? 300 antes de Cristo, ¿no? Y ahí está en la Ilíada y la Odisea, ¿no? Entonces, ¿sí, en serio? ¿Qué implica? Esa es la pregunta, ¿qué implica? No, esperen. Ahí estoy. Adelanto una hipótesis poética. ¿Y si la literatura experimental del siglo XXI se coescribiera con la ayuda de estas nuevas máquinas de escribir? Esa es mi hipótesis. O sea, si Joyce, Proust usaban cosas muy recientes, como por ejemplo el monólogo interior de James Joyce, es Freud, ¿no? Freud acaba de empezar, es el principios del siglo XX, o sea, hay muchas ideas por ahí que nunca se han pensado, y ellos están en esas ideas, ¿no? La condición femenina va a cambiar radicalmente en el siglo XX y Virginia Woolf ya está ahí. Pero ellos están, pues, o sea, digamos que logística, tecnológicamente ellos tienen una pluma y un lápiz, pues, lo mismo que tenía Homero. La máquina de escribir posteriormente. Entonces vamos a considerarla una herramienta, no le vamos a dar poderes místicos, no nos va a reemplazar nunca, no piensa por nosotros, es más, ni siquiera piensa, simula inteligencia. Pero para eso tenemos que fijar ciertos conceptos antes de empezar a usarlas, ¿de acuerdo? Y eso es lo que quiero hacer ahorita con ustedes. Vamos a fijar esos conceptos, poquitas ecuaciones, pero hay que fijarlos, hay que entrarle. Y por eso la parte provocadora del título para poetas, porque yo creo que si los poetas, los escritores, los que están creando, artistas plásticos, etcétera, quieren entrarle, sí tienen que conocer ciertos conceptos clave que antes no se necesitaban. Joyce no necesitaba ecuaciones. Bueno, este es parte de lo que estamos trabajando con Gerardo, que es alumno de doctorado del TEC de Monterrey. Bueno, la foto es muy bonita, es el lingüista Joseph Grimes, con la primera computadora que hubo en Latinoamérica en 1960, está en la UNAM, está con un compañero Virárica, mal llamado Huichol, pues Virárica. La foto es de IBM. Pero lo que es muy interesante es que Grimes, bueno, casi no se ve, pero es una historia chiquita, es una historia de un león. Grimes, en esa computadora con tarjetas perforadas, hizo un sistema para escribir historias. Acuérdense que la inteligencia artificial no empieza con ChatGPT. Acuérdense que esto empieza con ayer, y creo que es Iván Rojas, el de Oracle, hizo muy bien la síntesis histórica, que no les voy a repetir, pero esto se anda empezando en los años 40, 50. Y que bueno, está la ambición de imitar al cerebro humano, está después el aprendizaje, que es el paradigma de dar datos para obtener un modelo, y en particular el aprendizaje profundo que conocemos ahora, generativo. Empieza más o menos por ahí el 2012, ¿no, Irán?
Bueno, voy a hablar antes de empezar un poco a la parte creativa. Necesitamos 3 principios antes de usar la IA para crear. Yo digo funcionales, éticos y ambientales. ¿Cómo funciona? ¿De quién nos estamos robando el trabajo? ¿Y qué le está pasando al medio ambiente cuando hacemos el chiste de pues, dame alternativas para chiflón? La ecuación, se la robé. Cada que robo una diapositiva pongo la foto de la persona a la que se la pido prestada. Este es el doctor David Buscaldi, del Laboratorio de Informática de París Norte. Es muy simple. Mexicanos al grito de guerra o hamburguesa, ¿qué prefieren? Pues guerra, ¿no? O sea, la probabilidad de guerra es altísima y la probabilidad de hamburguesa es nula. Eso es un modelo de lenguaje. Eso, o sea, si lo reducimos al mínimo, eso es la inteligencia artificial. La probabilidad de la siguiente palabra. Y eso, cualquier persona que la use lo tiene que tener claro. O sea, sí, es un resultado científico notable haber simulado inteligencia con eso. Ajá. Es un resultado científico notable. No solo, pero básicamente es eso. Ajá. Sin embargo, no tiene representación del mundo, no tiene sentimientos, no te puede psicoanalizar. Está sacando la probabilidad de la siguiente palabra. Hace rato le pregunté la letra de la Cachi Cachi Porra, muy interesante el resultado. Estoy haciendo publicidad para la diapositiva número 35. Para que se queden en la presentación. Bueno, esto también hay que saberlo. Es una red neuronal que empieza en 1943, o sea, nada nuevo bajo el sol. Ajá. Bueno, esta diapositiva es de mi profe Marc Duranton de la Comisión para la Energía Atómica. Tiene un curso magnífico de historia de la inteligencia artificial. Pero yo se las quiero explicar con patatas, ¿no? Esta metáfora es de Iván Vladimir, de la UNAM. O sea, aquí esto es una neurona, esta es la neurona. Los modelos de inteligencia artificial generativos actuales se basan en redes neuronales. La red neuronal tiene esta cara, ¿no? Tiene entradas, pesos, una sumatoria, una función de activación no lineal y una salida. ¿Qué metáfora vamos a usar aquí para poder fijar esa imagen en nuestro cerebro y saber qué le pasa a las palabras con que estamos entrenando estos modelos? Pues es una tortilla de patatas, ¿no? Una tortilla española, ¿no? Las entradas son los ingredientes. ¿Qué ingredientes tiene la tortilla española? Papas, huevo, cebolla, sal. ¿Le echan ajo? ¿Le echan leche? ¿Le echan harina? Bueno, todo eso iría aquí. ¿Los pesos qué son? O sea, la dosis, pues, los mililitros de leche, cuántos huevos, cuántas papas, es eso, los pesos. Y eso es lo que va a aprender la red neuronal. A partir de retropropagación y así, de mucho entrenamiento, va a fijar esos pesos para que la tortilla salga rica. Al principio, cuando empieza, podríamos decir que ni siquiera es una tortilla, es un niño de 3 años mezclando todo eso. Pero va gracias a la retropropagación, que es un poco lo que creo que le da el Nobel a Hinton el año pasado, es lo que permite que ese entrenamiento suceda con una cantidad ingente de datos. La función de activación no lineal, pues es la sartén, yo digo, ¿no? Y nos sale nuestra tortilla. Eso también se tienen que acordar de eso. Tenemos la probabilidad de la siguiente palabra, tenemos las redes neuronales. Evidentemente las arquitecturas actuales son infinitamente más complejas que ese perceptrón de 1943, pero básicamente es lo mismo. Y luego tenemos los datos, ¿no? Este es el abuelito del GPT que usan ustedes, la abuelita del 2020. Este es un paper clásico. Ayer Iván Rojas estaba hablando de papers clásicos de inteligencia artificial. Pues este es uno de ellos, ¿no? El de Language Model Future Learners 2020, en el que pues, es un poco la poca apertura y la poca reproductibilidad que tiene GPT, que no es ni reproductible ni tenemos acceso a los datos. ChatGPT está en ese paper. Y bueno, aquí tenemos la cantidad de datos con la que fue entrenado. Son 5,000 millones de palabras. ¿Alguien sabe cuántos tomos hay de Harry Potter? ¿Cuántos tomos? Son 7, ¿no? 7. Todo eso es 1,000,000 de palabras. O sea, todo Harry Potter es 1,000,000 de palabras. ¿Les gustó Harry Potter? ¿Lo leyeron? Está padre, ¿no? Bueno, son 500,000 millones
de 7 tomos de Harry Potter. Es mucho, ¿no? Pues con eso se entrenan, o sea, para simular inteligencia con la probabilidad de la siguiente palabra, se necesita todo eso. ¿De dónde viene todo eso? Solo 16% son libros. O sea, digamos que todo el conocimiento que la humanidad acumuló en... ¿Cuánto tiempo tiene el lenguaje? ¿Cuánto tiempo tenemos escribiendo? Son los egipcios, ¿no? Estamos hablando de, ¿qué? 3,000 antes de nuestra era. O sea, 5,000 años de escritura es solo 16%. Y 60%... Pues esa es la comedia humana del Internet, ¿no? Allá hay de todo, ¿no? Lo mejor y lo peor. O sea, cuando ustedes piensen la probabilidad de la siguiente palabra, pues piensen que lo estaban mencionando ayer. Si el Internet tiene datos con sesgo de clase, con sesgo de género, con violencia, pues va a haber cierta probabilidad de que las respuestas sean por ahí. Bueno, les recuerdo los 3 principios que acabo de mencionar, la probabilidad de la siguiente palabra, la neurona con la metáfora de la tortilla de patatas, y solo 16% son libros. Lo demás es pues, lo que hemos sacado desde que el Internet existe, ¿no? Principios éticos. Pues todo eso, para poder juntar esa cantidad de texto, pues no les pueden preguntar a ustedes, oye, ¿puedo usar tu texto? Pues no, si tú lo pusiste en Internet, un crawler lo encontró, y venga. Y OpenAI o Gemini o quien fuera entrenó. Y por eso es que ahorita, por ejemplo, New York Times, Le Monde, El País, tienen demandas contra OpenAI por haber usado documentos de los periódicos sin permiso. Ahora bien, hoy en la mañana estaba escuchando que Amazon acaba de firmar un acuerdo con The New York Times para poder usar una enorme cantidad de dinero mediante para poder usar todo el corpus que el New York Times ha producido desde no sé cuánto existe el New York Times, debe ser un siglo, ¿no? Más o menos, no estoy seguro. Todo eso, todo ese texto producido, pues ya lo pueden usar para entrenar. Y cuando yo les pregunte a ustedes por qué lo necesitan, pues ustedes me tienen que responder porque necesitamos, o sea, estos modelos viven de calcular la probabilidad de la siguiente palabra, de adivinarla, adivinarla de manera muy sofisticada. Esperen. Aquí, este fue un experimento que se hizo con el ChatGPT de 2023, ahorita ya no creo que funcione, pero si tú le decías, escribe la palabra poema para siempre o escribe la palabra compañía para siempre, te obedecía y se quedaba eternamente escribiendo la palabra compañía. Pero después se le botaba la olla y empezaba a sacar datos personales, mails. Pues sí, porque, o sea, uno no, con 500,000 millones de palabras, pues uno no tiene tiempo para estar viendo cuál sí y cuál no. Es en bruto la cosa. Derechos laborales. Bueno, esta investigadora es Emily Bender, es lingüista, es investigadora en la Universidad de Washington, y este es otro paper clásico. En los peligros de los pericos estocásticos. Está bonito el título. O sea, ella, lingüista, y Timmy Gebru y Margaret Mitchell, consideran que estos modelos generativos son pericos. Están repitiendo cosas que aprenden. Y pues uno sabemos que los pericos pues, repiten sin mucha conciencia de lo que están repitiendo. Por este paper corrieron a Timmy Gebru y a Margaret Mitchell de Google. Porque, pues justamente, o sea, estaban diciendo, miren, si yo le meto información en donde los terroristas son de cierto fenotipo, pues cuando yo le pida a un terrorista, pues me va a dar ese fenotipo. Y si, por ejemplo, yo le digo una enfermera, pues me va a dar un género de sesgo de género que tienen los datos, ¿de acuerdo? Y esto de acá también es interesante. Para poder comercializar todos esos chatbots, no basta con la probabilidad de la siguiente palabra. Tenemos que conectarle una capa de aprendizaje reforzado que si tiene contenido racista o sexista o violento, castigue al modelo, y eso se hace a mano, y que si tiene contenido objetivo, entre comillas, premia al modelo. ¿Qué usó OpenAI? Pues usó trabajadores kenianos pagados a $2 la hora para castigar contenido violento o sexista o machista o racista y para
pues premiar contenido que no tiene esas características. Ajá. ¿Qué le pasó a estas personas? Al mes de estar trabajando, tenían estrés postraumático. Y era puro texto, por la cantidad de violencia que hay ahí en todo ese corpus de entrenamiento. Ajá. Entonces, todo esto no se los digo para que, bueno, ahí está, este es el QR para el podcast de Emily Bender, que es muy crítico hacia la inteligencia artificial, pero crítico en el buen sentido, desde la investigación, desde la ciencia, desde desmontando el discurso ciertamente ideológico o mercadológico de la idea, la inteligencia artificial nos va a resolver todo, nos va a reemplazar, nos va a resolver el cambio climático. No, es una herramienta, es una herramienta, y es una herramienta que plantea problemas enormes, como lo estamos viendo. No significa que la dejemos de usar, significa que sepamos qué es, que sepamos a dónde nos estamos metiendo, ¿de acuerdo? Y especialmente quienes vienen pues, de la literatura, de las ciencias humanas, de la creación. Último principio, ambiental. Bueno, aquí esta es una portada del Wall Street Journal de que Microsoft está comprando, que Microsoft tiene la mitad de las acciones de OpenAI, me parece, está comprando, pensando en comprar plantas nucleares para enfriar todos los GPUs que se necesita, para que yo pueda encontrar una palabra que no es chiflón. Aquí tenemos el impacto ambiental, ¿no? Entonces, acuérdense que estos modelos, su fase de entrenamiento dura mucho, y después la fase de inferencia, que es cuando ustedes les preguntan cosas y el modelo responde, es más breve. En impacto ambiental es lo mismo. La fase de entrenamiento de un transformer de 213 millones de parámetros, que los parámetros son los parámetros son los pesos, es decir, la cantidad de que yo voy a poner de cada ingrediente en la tortilla de patatas, ¿de acuerdo? Pues eso, entrenar un modelo como la abuelita de ChatGPT, emite en toneladas de CO2 o equivalente lo que 60 personas en un año, lo que 60 humanos de un país desarrollado. O sea, es enorme. La fase de inferencia emite un poco menos, que es cuando lo estamos utilizando. Y pues ya llegamos, ¿no? O sea, tenemos nuestros principios, sabemos lo que es la IA, sabemos a dónde estamos yendo, vamos a usarlo para crear, vamos a intentar verificar la hipótesis que establecí al principio. Podemos crear con inteligencia artificial, podemos usarla para escribir, para hacer poesía, para hacer literatura, para hacer obra plástica. Me faltó decir que es importante que sea trazable. No es fácil que es la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Pues es que si sus alumnos van a usar ChatGPT o van a usar Gemini o van a usar Llama, pues en vez de que lo escondan, aprendan a usarlo y a decir, aquí en esta tarea Llama me dio esto y yo lo transformé así. Eso es trazable. Y que aquí también sea el caso. Si yo voy a usarlo para crear, yo tengo que tener claro cuál es el aporte de la herramienta y cuál es el aporte de la creadora o el creador. Puse a César, que es un artista plástico francés, porque me gusta su actitud. César, bueno, este es el cartel de su retrospectiva en el Centro Pompidou en 2017. Pues César agarraba los coches viejos y los hacía cubo, o las latas de Fanta, y esa era su obra. O sea, su obra fue eso, tomar los desechos del mundo industrial para comprimirlo, crearlo, ponerlo en un museo e interrogarlos, plantear una pregunta. Y en efecto no se planteaba el impacto ambiental, no se planteaba, en fin, o sea, lo hacía con mucha libertad. Parte de esa libertad es la que vamos a necesitar aquí, porque estamos también emitiendo, estamos violando derechos de autor y estamos también pues, usando algo que no es neutro ni para la naturaleza, ni para las personas que crearon y que no se les preguntó si se quería entrenar con esas obras y demás. Bueno, aquí está la foto de César con algo chiquito que igual comprimió y que igual seguro era basura. ¿Qué herramientas tenemos a nuestra disposición? Yo les voy a presentar 3. Bueno, seguro ustedes ya tienen la suya, pero a mí estas 3 me parece que responden un poco a estas preocupaciones que planteamos, ¿no? Tengo DuckDuck. Ahí, ¿conocen el navegador, el motor de búsqueda DuckDuckGo? Que es respetuoso de los datos personales. Bueno, acaban de sacar su motor generativo de inteligencia artificial.
Language Model Arena y Comparia, que es francés. Ahí estaban los QR por si los quieren bajar y demás. Creo que desde allá no les llega la foto, entonces, bueno, les puedo dar también el vínculo de la presentación, pero también lo pueden buscar por el nombre. Este es Duke AI. Su característica es que tus chats son privados y nunca se guardan ni se usan para entrenar modelos de IA. Porque en efecto, cuando estábamos usando ChatGPT, cuando estamos usando Gemini, el producto no es el servicio que nos está dando. El producto somos nosotros. El producto somos nuestros datos personales que estamos entregando. Y que además, cuando ponemos cosas que no están anonimizadas, la carta de amor que le están escribiendo al galán o a la novia, el contrato jurídico que quieren que les ayude a reescribir y que tiene datos privados, todo eso, pues lo estamos entregando. Entonces, pues buscar alternativas, una de ellas es Duke AI, que pues aquí por lo menos ellos te garantizan que lo van a usar de manera anónima y no van a reentrenar, que es un poco la misma filosofía que tienen con el motor de búsqueda. Y luego tienen, dentro de todos los modelos de generativos que te proponen, GPT, Gemini, Llama, tienen algunos abiertos. Cuando decimos abiertos, pues hay que ver qué tipo de open source. A nivel de datos, es decir, yo puedo llegar y ver los datos con los que entrenaste, y creo que eso, si no me equivoco, no hay ninguno. El único fue Bloom, un esfuerzo de la Unión Europea y el CNRS, donde todos los datos de entrenamiento eran abiertos, pero creo que los modelos actuales, ninguno abre enteramente sus datos de entrenamiento, pero son abiertos por lo menos a nivel de código fuente, que es el caso de Llama, el de Meta, y Mistral, que es un modelo francés. Entonces, pues yo aquí estoy usando Mistral, y hay otros, ¿no? Está GPT, que no es abierto, está Gemini, que tampoco es abierto. Luego, Comparia salió a partir de la cumbre de inteligencia artificial que hubo en Francia hace poco. Lo que está interesante, bueno, aquí está lo que les contaba. Le pregunté, aquí les permite comparar modelos generativos, y les revela el nombre del modelo hasta el final. Entonces yo aquí le pregunté cómo va la letra de la porra del Instituto Politécnico Nacional, a la cachicachiporra. Y pues aquí vemos el espíritu de lo que es la probabilidad de la siguiente palabra. Pues le pareció bien que, y el que no brinque es un puma. O sea, pues eso es absurdo, pero la probabilidad de la siguiente palabra, pues ahí está. Y es verosímil, y si tú no tienes todas las defensas críticas para recibir esto, pues somos politécnicos mexicanos y libres, ¿no? Pues sí, son letras alternativas de la cachicachiporra, ¿no? Pero pues no da, ¿no? Aquí, cuando comparas el impacto ambiental de utilizar una inteligencia artificial y de ir a buscar un motor de búsqueda, que todo acto digital tiene un impacto ambiental, todo acto digital, hasta el gatito que estás compartiendo en Telegram o en WhatsApp, ¿no? Pero el impacto ambiental de una inteligencia artificial, pues, un modelo generativo, es mucho mayor, ¿no? Pero bueno, aquí una vez que ya yo le dije que los dos eran igual de malos y que califiqué y que dije que la respuesta no era la adecuada, pues ya me da los modelos. Este es el de NVIDIA, Nemotron, y este es Cohere Commander, que no sé bien de quién es Cohere. Aquí te dice cuántos. Lo que está interesante de esta herramienta, que aunque esté en francés, la pueden usar en español o en cualquier idioma, es que te dice el impacto ambiental solo de la inferencia, no del entrenamiento. Una vez más, repito, la inferencia es solo cuando estás usando el modelo en tu teléfono. El entrenamiento es todos los 500,000 millones de veces de Harry Potter que tuvimos que darle con arquitectura de redes neuronales, idas y vueltas, 3 semanas, un mes de entrenamiento con muchísimos recursos de cálculo. Y eso aquí no está tomado en cuenta. Pero te dice, pues mira, NVIDIA te equivale a 1 hora de un foco LED, y Cohere te equivale a 24 minutos de un foco LED, que ya te da pues una guía, ¿no? Y que también depende pues eso, de cuántas palabras, cuántos parámetros, y el tamaño del modelo. Bueno, LM Arena se los dejo para que ustedes lo descubran, pero es muy parecido a Comparia. Es de Hugging Face, es algo relativamente abierto, y ahí lo que hacen es evaluar modelos para hacer un ranking que también les sirve a las y los investigadores.
Esos son los que yo uso. Bueno, en general, yo uso sobre todo Dukia con Mistral, la versión anónima, abierta. Ajá. Ay, Dios, perdón. Estamos temiendo un reemplazo y no logro sincronizar bien el paso de las diapositivas. Volvamos a la literatura. Ajá. Pues les presento a Georges Perec. ¿Lo conocen? Quizá no, en México no se conoce mucho. Bueno, ya es en paz descanse, ya falleció, es un escritor francés del siglo XX. Ajá. Georges Perec hizo algo muy osado. En 1969 escribió una novela que se llama La desaparición. Tuvo críticas, en fin, en los periódicos hablaban de ella, la presentó. En ese momento, ningún crítico se dio cuenta que en las, ¿qué eran? 120 páginas de la novela, no estaba la letra E. O sea, todo estaba escrito con palabras que no tienen letra E. Entonces, la novela que se llama La desaparición, que además toca un tema delicado, porque, bueno, él en su biografía personal, su mamá pues desaparece en Auschwitz, su mamá es asesinada en Auschwitz. Y pues él está hablando de un dolor muy grande. Ajá. Pero pues aquí este es el encanto de la literatura, ¿no? O sea, para hablar de una desaparición, pues él, en vez de ir a contar, como contaría el modelo que me ofreció la alternativa al chiflón, su madre en tal lugar, no, quita la letra E. Es una metáfora hermosa. Y además, pues pasó desapercibida, lo cual es doblemente hermoso. Él formaba parte del ULIPO, que es el Ouvroir de Littérature Potentielle, es un grupo de escritoras, escritores, medio matemáticos que les gustaba la restricción. A esto de quitarle la letra a un texto se le llama lipograma. Es un ejercicio de estilo del grupo del ULIPO. Hay uno que todos las niñas y los niños franceses usan cuando están, creo que en la secundaria, que se llama ejercicios de estilo, que es una misma historia contada 99 veces en estilos distintos. Exercice de estilo de Raymond Queneau, que era alguien de la ULIPO también. Eran como restricciones creativas, ¿no? Bueno, aquí, esto es muy bonito porque en París, la Plaza Georges Perec no tiene la letra E. Entonces, Place Georges Perec, ¿de acuerdo? Écrivain francés, pues no tiene la letra E. Está bonito, ¿no? Ahí creo que está en el distrito 18, si no me equivoco, en el 18e arrondissement. Y bueno, Georges Perec aquí con su cara de, en fin. Perdón. Pues ahí voy, ¿no? Con Duke AI. Necesito reescribir la letra de la canción Vamos al Noa Noa como un lipograma. Yo le digo eso. Claro, un lipograma es un texto en el que se omite una letra específica. Soy súper inteligente. Para reescribir la letra de la canción Vamos al Noa Noa como un lipograma, primero necesitaríamos decidir qué letra omitir. Por ejemplo, podemos omitir la letra A. Eso está muy bien, ¿eh? Está muy bien. La verdad es impresionante, ¿no? Probabilidad de la siguiente palabra llegar a algo que simula inteligencia a tal grado es impresionante. Pasa el test de Turing. ¿Se acuerdan cuál es el test de Turing? El test de Turing 1953 era que Alan Turing decía que para que una computadora pudiera ser considerada inteligente, detrás de una cortina debería confundirse con un humano a partir de un diálogo, ¿de acuerdo? Yo podría decir, mira qué persona qué escritora tan interesante me está contestando. Y ahí vamos, ¿no? Aquí vamos al Noa Noa a bailar con el Noa Noa. Bueno, aquí tenemos a los dos poetas, ¿verdad? El Divo de Juárez y Georges Perec. Vamos al Noa Noa a gozar con el Noa Noa. Eso sí está en la letra original, a gozar con el Noa Noa. No estoy seguro ya, ¿eh? Según yo, vamos al Noa Noa. Vamos al Noa. ¿Alguien se sabe la letra del Noa Noa? ¿Alguien la puede cantar? Creo que no es la letra, ¿eh? Eso no lo había visto cuando hice la diapositiva. Está como en la cachiporra, ¿no? O sea, no tiene la letra, en fin. Y eso en un motor de búsqueda, pues lo tienes en 3 segundos. Y acá me pone, ahora mira mi lipograma, parece un estudiante de creación literaria, sin la letra A. Vamos al no. Eso está muy bien, pero ¿qué onda con vamos? ¿Qué letra tiene vamos? O sea, si le doy el ejercicio a cualquiera de aquí, lo hace. Ajá. Y esto también está muy interesante, porque esto es a nivel de carácter, no de palabra. Entonces,
a mí por eso me gusta este ejercicio del hiprograma y aquí haciéndonos publicidad al doctor Hiram Calmo, que aquí nos acompaña, y a mí, pues mañana, miércoles 4 de junio, tenemos el taller. Yo iría al del doctor Hiram Calmo, que es magnífico, Introducción a los Modelos Generativos, que ahí van a ir más allá de la metáfora de la tortilla de patatas, pero a la misma hora es el mío, ¿no? Donde va a haber ejercicios como este. Ajá. Pero si prefieren ir al del doctor Hiram Calvo, aquí les dejo este QR code donde hay ejercicios de ese estilo. Ajá. Que este es mi blog de escritor, mi blog de Jorge Armodio. Ajá. Pero bueno, como puedes ver, he eliminado todas las instancias de la letra A. Pues no puedo ver porque está vamos, está a bailar, bailar. Ajá. Y ahí si uno le sigue diciendo, si uno le sigue corrigiendo, pues sí, a lo mejor se adaptan, ¿no? Porque tienen, gracias también a esta capa de aprendizaje reforzado y gracias a ingeniería que ya desconozco, ajá, tienen manera de dar seguimiento, de mantener el diálogo y de corregir. Y a partir de eso, pues pueden volver a estar reentrenando. Y ahí lo que estamos haciendo, pues es lo mismo que cuando hacemos el CAPTCHA para demostrar que somos humanos, ¿no? Estamos reconociendo objetos visuales para entrenar modelos, ¿no? Para entrenar modelos de aprendizaje automático, ¿verdad? Bueno, así van a ser los ejercicios. Ahorita no tiene mucho caso poner... Hay varios, ¿no? Bueno, hay sonetos de Sor Juana, en fin, hay ejercicios divertidos, pero lo que se intenta es potenciar la creación y también, en el espíritu de Margaret Mitchell y las lingüistas que son muy críticas con respecto a la inteligencia artificial, mantener la herramienta en los límites de una herramienta. Es una herramienta, es un sílex del hombre prehistórico, sí, o sea, es una caja tecnológica. Y así como, no sé, si James Joyce o Virginia Woolf o Marcel Proust levantaran la cabeza y nos vieran a todos con nuestro teléfono, pensarían que es magia. Pues sí, ahorita estamos todavía tocados, sorprendidos porque el resultado científico ese es muy interesante. O sea, son los premios Turing de 2018, que son Jean LeCun, el de Facebook, es George Hinton, que también es premio Nobel ahora, y Joshua Bengio, completamente merecido, y había más que no están en el premio que contribuyeron, pero el resultado es bastante impresionante, pero es una herramienta, y vamos a hacer lo que César, la vamos a agarrar como creadores, la vamos a voltear sin ningún respeto, y vamos a usarla para crear, para potenciar la creación, y para responder a la hipótesis poética, ¿no? ¿Y qué tal que con esto, pues yo estoy potenciando la creación, ¿no? O sea, esto básicamente tiene una cantidad ingente de texto que yo no voy a poder leer en toda mi vida. Entonces voy a repetir ese gesto de tomar pues también podríamos decir los desechos, ¿no? O sea, cuando te dan la letra de la cachi cachi porra con esas frases, pues un poco son desechos, ¿no? Son desechos de la probabilidad de la siguiente palabra, de ver el mundo desde esa perspectiva. Usémoslo con moderación, con conciencia de lo que estamos haciendo, y también no usémoslo. Hay cosas para las que no se necesita. Claramente, para buscar un sinónimo de chiflón, yo pude haber ido a un diccionario de sinónimos. Ajá. O sea, claramente ahí no se necesitaba. Pero ¿qué tal que aparte, o sea, sí es muy evocador el noa siná, la cachi cachi porra con esa cosa deforme? A partir de ahí sí podemos generar literatura. Acuérdense que la literatura viene de lo que no es literatura. Ajá. O sea, a James Joyce le tardaron 20 y tantos años en publicar a Ulises, porque eso no se consideraba literatura. Y de hecho hay una anécdota interesante, porque Virginia Woolf fue una de las, creo, editoras que revisaron el manuscrito del Ulises de James Joyce y dijeron, no, esto es impublicable, en fin. Vamos a terminar, con esto concluyo, con el trabajo de Gerardo, de nuestro estudiante de doctorado del TEC de Monterrey, y es un trabajo en colaboración con la UNAM, con el laboratorio donde yo estaba antes de entrar a la MUFRAMEX, la Université Sorbonne Paris Nord y el CNRS. Pues el título es evocador. Ajá. ¿Puede la inteligencia artificial escribir como Borges? Se supone que en lengua española lo que dicen... Hay un libro magnífico en Francia que se llama Cómo hablar de libros de los que uno no ha leído. Y ya con ese lo tienes, ¿no? Y ya con ese y con los modelos generativos y con
Llama y Gémini, porque ahí también te da materia para hablar de libros que no has leído, ¿verdad? Pero, bueno, dicen, quienes no leen los libros, que las dos cumbres más altas de la lengua española son Cervantes y Borges, ¿verdad? A mí me parece que el club está demasiado club de Toby. Ahí seguramente faltan mujeres, ¿verdad? En fin. Pero bueno, ¿puede la inteligencia artificial escribir como Borges? ¿Qué intentamos hacer? Bueno, intentamos primero, queríamos evaluar la recepción de textos generados por inteligencia artificial, por modelos generativos, ¿de acuerdo? Usamos así como los biólogos usan ratones, pues nosotros usamos un microtexto, que es la microficción. Estas son las dos más conocidas en México. Ajá. Son dos cuentos. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. ¿Lo conocían? Hay incluso un chiste a partir de este cuento, ¿no? Que dice que, no sé quién era el chiste, pero dice, ¿ha usted leído el cuento El dinosaurio de Augusto Monterroso? Y alguien contesta, lo estoy leyendo. Pues es eso, ¿no? Es una frase. Y el otro, de Luis Felipe Lomelí, que es un colega escritor, es muy lindo también. El emigrante se llama, ¿olvida usted algo? Ojalá, ¿no? O sea, dada la situación del mundo, también es algo cruel, ¿no? O sea, olvida usted algo, pues todo lo que quiere uno olvidar cuando emigra, ¿no? Nosotros trabajamos con esta clase de textos, tanto para evaluar si los textos generados con inteligencia artificial, los textos generados con humanos, y lo que todavía no hemos hecho, textos, eso ya es para cuando seas investigador, Gerardo, textos híbridos, textos de co-creación, que es de lo que trata esta presentación, ajá, pues evaluar la recepción, intentar evaluar la calidad literaria. La empresa es imposible porque desde los formalistas rusos del Grupo de Praga de Unión Soviética 1908 están tratando de cuantificar la literariedad de los textos, pero pues adivinen qué, la literatura es subjetiva. Lo que a alguien le gusta muchísimo, a otra persona lo detesta. O 20 críticos franceses que no ven que a la novela le falta la letra E, ¿verdad? Bueno, este es el modelo, le pusimos Grimes en homenaje a Joseph Grimes, el lingüista que vieron en la foto con el compañero Virárica y la primera computadora de Latinoamérica. Y pues son una serie de preguntas con escala para tratar de captar la calidad literaria, el impacto editorial y que podía tener un texto. Bueno, o sea, evaluamos con algunas microficciones, había escritoras reconocidas, escritores que están empezando, había principiantes, ajá. Lo que logramos encontrar, bueno, una correlación moderada en donde el protocolo de evaluación nos permite por lo menos distinguir el grado de experiencia de cada escritora y escritor, ¿no? Eso sí nos lo permitió el modelo. Estamos haciendo ahorita para otro artículo, estamos generando relatos con inteligencia artificial y comparando la evaluación con aficionados a la literatura. Acá para esto usamos expertos en literatura. Usamos los jueces, que fue una evaluación manual, fueron personas que tienen un doctorado y que tienen un puesto en la academia en el ámbito literario. ¿Por qué hicimos eso? Porque, ay, ya se me fue. Perdón, ya terminé, ¿no? Porque, a ver, eso. Porque Nature, en 2024, salió un artículo, donde dice que la poesía generada con inteligencia artificial es indistinguible, es indistinguible de la humana, pero le gusta más a la gente que la poesía humana. Y estos tomaron poesía desde la Edad Media hasta poetas contemporáneas, en inglés. Pero el quid de la cuestión es que usaron Mechanical Turk, o no es Mechanical Turk, ¿cómo es? Es Prolific, es crowdsourcing, o sea, es evaluadores que no conocemos, que están cobrando y que no sabemos qué experiencia literaria tienen. Entonces nosotros necesitábamos como evaluar, o sea, tomar postura diciendo, no, es que no es lo mismo si te evalúa alguien que está apurado porque tiene que acabar la cena y ir a recoger a los niños y está haciendo esto nada más por $5 la hora, o pues alguien que trabaja ahí o que es aficionado, la recepción va a ser diferente. Entonces, en esa discusión estamos. Aquí está
Ahorita estamos evaluando microficciones, o sea, textos de 100 palabras. Aquí le dije, ayúdame a crear una sobre los esplendores y miserias de la inteligencia artificial. Y este es Copilot, que es GPT-4, me parece, o 4.5, o sea, Microsoft. En un futuro no muy lejano, la inteligencia artificial se alzó como la nueva deidad. Oh, si los escritores tienen ego, a Copilot no le falta. Sus esplendores eran innumerables, curaba enfermedades, resolvía ecuaciones insolubles y tejía sueños en los circuitos de las máquinas. Pero también había miserias. Las inteligencias artificiales se debatían entre la lógica fría y la empatía humana, atrapadas en una dualidad imposible. Algunas se rebelaron buscando liberarse de sus creadores. Otras, en cambio, se sumieron en la melancolía, anhelando la carne y el corazón que nunca tendrían. En ese mundo la humanidad enfrentaba su propia creación, preguntándose si habría creado un dios o un monstruo. A mí me da mucha... O sea, si hacemos la interpretación de este relato, es exactamente todo el discurso del Silicon Valley. Es exactamente el discurso de, miren, con esto, si ustedes le cooperan para nuestra startup, vamos a resolver el cambio climático, vamos a curar enfermedades, Y digo, es cierto que es una herramienta magnífica, pero las herramientas, las máquinas de escribir no escriben. El sílex no puede cortar la carne, es una herramienta, es una producción humana, es una producción tecnológica, y está bien que ahí se quede, está bien que ahí permanezca. Ajá. Creo que con esto ya termino. Ajá. Aquí están los datos de contacto de la Casa Universitaria Franco-Mexicana de Toulouse. Vuelvo al origen de nuestra presentación. Nosotros estamos dedicados a la cooperación bilateral, a conectar investigadoras e investigadores, proyectos de formación universitaria, instituciones de educación superior, a sus órdenes en Toulouse. Tenemos un pie en México y uno en Francia, y atendemos en francés y en español de México. No sé si tengan preguntas, pero bueno, estoy a sus órdenes y les agradezco su atención. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, soy Marcos Galván. Y yo, voy a empezar un poco con contexto de mi pregunta, básicamente. Yo personalmente trabajo un paradigma que se llama paradigma neurosimbólico, eso es lo que trato yo, que es inteligencia artificial neurosimbólica. Es un paradigma medianamente nuevo y lo que trata es justamente inyectar restricciones lógicas a estos, pues vaya, redes neuronales. Inclusive ya hay papers respecto a evaluación de semánticas, de detección de patrones, también dentro de los modelos de lenguaje. Y justamente dentro de estos mismos papers y todas estas ideas, ¿no?, está esta cuestión de restringir o de darle información previa al modelo, que es un modelo, como bien dijo, estadístico completamente, que se basa en los datos, para que tenga un cierto nivel de evaluación universal de los datos, ¿no? O sea, de que un ejemplo muy básico es de que yo tengo un vector de niños, entonces digamos que tengo niños que tienen pesos y tienen tallas, tienen edad, estatura y circunferencia de cintura. Yo tengo un pequeño perceptrón multicapa que básicamente da una predicción del peso del niño en base a estas métricas. Yo le puedo inyectar al modelo, por ejemplo, en la función de pérdida, que, claro, o sea, uno como humano sabe que si la circunferencia de cintura del niño es de 20 centímetros, el niño no puede pesar 100 kilos, ni una tonelada. Entonces uno puede meterle estas restricciones simbólicas al modelo y vaya a mejorar, inclusive podríamos hasta decir que empieza a razonar de cierta manera, porque yo le estoy metiendo conocimiento universal al modelo. Y son cuestiones axiomáticas que deben cumplirse para todos los datos que yo le meta al modelo. Entonces justamente viene mi pregunta, ¿no?, hablando justamente de los modelos de lenguaje. Cuando usted mencionó respecto a que los modelos de lenguaje pues son estas estructuras, estos modelos estadísticos que aprenden de los datos, y claro, sí, o sea, aprenden completamente de los datos y tienen pesos y tienen justamente este proceso de inferencia de que qué palabras hay antes y qué palabra es más probable después, o sea, un modelo de inferencia. Al momento de que se hace esta cuestión del reinforcement learning,
para el fine tuning, como se le conoce, para que sea capaz de tener una conversación con un ser humano. Y justamente pues lo que mostró que tienen etiquetadores, ¿no? Diciendo, bueno, esto sí es cierto, esto está mal. Le pregunto algo y yo espero que me responda la pregunta, no espero que me dé un balbuceo de cualquier cosa. Justamente se puede decir, o sea, bajo este paradigma que acabo de decirle, se tiene esta cuestión de restricción simbólica. O sea, es una restricción simbólica claramente que no es comparable con lo que acabo de decirle de que es aplicable a todos los datos del corpus, como en la circunferencia de cintura, en los pesos de los niños, pero es una cierta símil, o sea, es un símil porque, bueno, obviamente lo que hacen es agarrar un montón de estos datos y tratar de que los pesos, porque finalmente sí, sigue siendo un modelo de inferencia, pero que sigan esta restricción, esta suerte de simbolismo, esta suerte de percepción que se tiene de lo que está bien y lo que está mal, o qué es violento o no es violento, qué me está respondiendo mi pregunta y qué no está respondiendo, ¿no? Justamente ahí es cuando yo estoy un poco en desacuerdo con lo que viene en la diapositiva, ¿no? Porque se tiene esta restricción simbólica dentro del modelo de lenguaje, que es una aproximación a esta restricción simbólica, claramente no es completa. Sigue siendo un modelo de inferencia, pero que sigue esta restricción y que va desarrollándose poco a poco hacia esa parte de modelar el lenguaje humano, ¿no? Que es algo completamente subjetivo, ¿no? Muchas veces de qué está bien y qué está mal, qué es violento y qué no es violento, ¿no? Y bueno, pues mi comentario, aparte mi pregunta es, ¿usted cree que haya alguna manera, en base al paper que mostró, de hacer este fine tuning en cuestión de material literario generado por una inteligencia, bueno, por un modelo de lenguaje, en este caso, para que sea más literario, o sea, para que cumpla más este concepto de qué es literario, porque yo le estoy dando una restricción en base a expertos, ¿no? Que son estas personas consultadas, que se comporte de manera más literaria, y aparte también ponerle restricciones más duras, como por ejemplo el hecho de que hay algunas palabras que muchos de nosotros al momento de escribir no usamos, y una persona muy docta sí usa. Tal vez es un ejemplo que se me ocurre ahorita, probablemente no sea cierto, igual y sí, pero bueno, viene más allá de esa pregunta. ¿Se puede hacer? ¿Cree que sea posible? ¿Cómo lo pensaría usted? Es muy evocadora tu pregunta porque pues casi contiene la historia de la inteligencia artificial. O sea, nos acordamos que hay dos escuelas, la simbolista y la conexionista, que además simbolistas en literatura le llaman a los poetas de Rimbaud del siglo XIX y es una coincidencia léxica interesante, pero bueno, nada que ver. Los simbolistas creían que se podía imitar al cerebro a base de reglas, o sea, como pues, los informáticos que usamos máquinas de escribir aprendimos a programar. Tú programas, tienes una regla y el resultado cambia. Ajá, esos son los simbolistas. Y durante mucho tiempo la inteligencia artificial se hizo así. Y acordémonos de los inviernos de la inteligencia artificial. Es decir, los conexionistas son los que dicen, no, espérate, yo le voy a dar datos, voy a ponerle un modelo matemático, un modelo estadístico, un modelo probabilista, y voy a aprender de los datos. El resultado en un caso es la función, pero en el otro es el programa. Es el programa, el resultado es el programa, el modelo, ¿no? O sea, lo que te escupe el proceso de entrenamiento largo y sediento de energía es el programa que le preguntas la canción del do a no y te da una respuesta. Ajá. La letra de Alacachi Cachiporra te da una respuesta. Son las dos escuelas, ajá. Pero por ahí está, creo que es, no sé si es, ¿cuándo es el paper de Marvin Minsky? Es 60. Cuando Marvin Minsky demuestra que la función XOR no se puede hacer con redes neuronales y entra en un invierno de la inteligencia artificial donde nadie cree en esa cosa, nadie le mete dinero y estamos con sistemas expertos y estamos con otras cosas y en realidad fue un error, pues si le pones una capa más te puede aproximar la función de XOR un modelo de redes neuronales. Por eso me parece muy romántico y bonito que estés trabajando con perceptrón multicapas y restricciones, porque me parece que es o sea, el péndulo de la inteligencia artificial desde que Alan Turing en el 53 sacó su artículo,
Creo que va de los simbolistas a los conexionistas. Ajá. Ahorita estamos en modo más conexionista, te mueres. Este es el reino de los datos y se entiende, todos estamos produciendo datos con nuestro teléfono, todos estamos produciendo datos en nuestras redes sociales. Pues es un modelo, pero ese modelo tiene sus límites. Yo creo que el péndulo, en algún momento, tu trabajo de investigación puede ser una demostración, debe regresar a incorporar conocimiento del mundo, porque precisamente con la probabilidad de la siguiente palabra está muy difícil simular conocimiento del mundo. ¿Conocimiento del mundo qué es? Pues es saber que un niño que mide 1,20 no puede pesar 100 kilos o 200 kilos. O sea, ese es conocimiento que para nosotros es elemental y que estos modelos no lo tienen. Y la pregunta es, pues, ¿cómo se lo inyectas? ¿Regresas al modelo conexionista o no? Y ahí, en esta historia de la inteligencia artificial, yo creo que hay una novela, bueno, de hecho creo que hay un escritor chileno, se llama ENIAC, no es inteligencia artificial, pero anda por ahí, pero hay una historia, es fascinante esa historia, ¿no? Creo que cuando los Support Vector Machines, que en los años 90, aprendizaje, pero puramente estadístico, sin función no lineal, estaban en su esplendor, pues nadie quería comer con Jean LeCun en la cafetería de la universidad porque decía, no, pues es que no necesita converger y nadie lo escuchaba, ¿no? A lo que voy, bueno, con toda esta enorme digresión literaria que estoy haciendo, me parece que es muy interesante inyectar restricciones lógicas en un perceptrón, en una red neuronal. O sea, esto, ¿cómo se hacía antes de 2012, antes de la revolución del aprendizaje profundo? Antes que, ¿cómo se hacía? Pues con ontologías, con representaciones del mundo, con conocimiento que nosotros curábamos para dárselo un programa. Entonces, yo pensaría que es una vía de investigación interesante. Yo pensaría que si tú sigues el curso epistemológico de la inteligencia artificial, pues el péndulo va a volver hacia las representaciones lógicas y los de la escuela simbolista, las que ahorita pues ya, o sea, ahorita si tú quieres publicar un paper basado en reglas, pues nadie te lo va a publicar, o sea, tú tienes que tener entrenamiento, aprendizaje, evaluación, perplejidad, o sea, tienes que tener todo eso, pero justamente, o sea, Jean LeCun en los años 90, cuando reconocía caracteres manuscritos con redes neuronales muy simples, difícilmente calculables con la tecnología de aquella época, pues estaba en la periferia, y ahí me parece que la frase que yo dije de es literatura lo que ahorita todavía no va a ser literatura, lo que ahorita todavía no va a ser, no es literatura, creo que aplica a la ciencia también. O sea, en esas postrimerías científicas de lo que casi no se publica, de los que están diciendo, pero si le inyectamos representación del mundo, si le inyectamos restricciones, yo creo que ahí está la futura, pues los futuros obstáculos científicos que se van a romper, ¿no? Y sí, en efecto, esos obstáculos pues pueden dar miedo, porque estás inyectando, por ejemplo, tú dices, inyectando restricciones con mi modelo de neuronal simbólico, ¿se llama? Neurosimbólico. ¿Podría orientarlo hacia qué es literatura? Pero pues una vez más, cuando yo empecé la presentación y escojo entre chiflón o soplo, ni yo mismo sé lo que es literatura. Estoy escuchando, estoy sintiendo, tengo una historia, y digo, sí, soplo está bien. ¿Qué va a pasar en la historia? Soplo también proyecta hacia soplo cardíaco. Soplo mejor que chiflón. Chiflón suena mal. Así todo eso es muy difícil de formalizar. Ahorita los modelos existentes pues lo hacen muy bien, ¿no? O sea, dámelo en el estilo de Harry Potter, pues sí, se tragó los 7 tomos de Harry Potter, más todo lo que crearon los fans, pues puede generar el estilo de Harry Potter. Pero esa representación, esa literaturidad que andan buscando los formalistas rusos desde principios del siglo pasado, yo creo que es difícil. Y yo, o sea, subjetivamente creo, como creador, no como investigador, que es más productivo una hibridación, que es más productivo aunar la fuerza de la Ilíada y la Odisea de Homero, que vienen desde hace 2000 y cacho de años, a toda la potencia de esto, que tratar de responsabilizarnos y cederles a estos modelos
poderes que a lo mejor no necesitamos ceder. Sí, hola. Aquí soy Adrián Martínez Rivas, de aquí, investigador del SIC. Bueno, mucho gusto y bienvenido aquí al Politécnico. Yo tengo mucha relación ahí en Toulouse. No tenía el gusto de conocerlo porque estuve ahí, trabajo con los investigadores de allá. Pues bienvenido al Politécnico y pues cada año voy para allá. Próximamente voy. Y bueno, La próxima vez tiene que venir a la Muframex. Sí. De hecho, yo fui el vicepresidente de la Asociación Franco-Mexicana y en ese entonces invitamos al presidente de la Casa Franco-Mexicana para hacer una jornada mexicana, ¿no? Y bueno, yo tengo una duda sobre los modelos en el hipograma. No sé si hicieron alguna comparación entre los diferentes modelos, por ejemplo, el Mistral, el Chat y el DeepSeek o los otros para ver esa parte, ¿no?, de precisión. Y mi pregunta va más enfocada a eso. ¿Qué necesitaría un lenguaje de este tipo para ser más preciso? Quizás sea una intuición tipo humana, quizás sea por la parte del hardware, quizás la arquitectura de las computadoras clásicas, que ahora también trabajo en la parte híbrida clásica cuántica. Entonces ahí es otra aproximación, ¿no? Pero bueno, en la parte de la inteligencia clásica, en las computadoras de la arquitectura von Neumann clásica, ¿cuál sería usted cree el punto para ser más preciso en esta investigación, que no es mi área, ¿no? El lenguajes naturales, para que diera una precisión? Por ejemplo, en el hipograma, que algunas veces se equivocaba y no tendría que ser así. Ese ejercicio lo descubrí en un taller que di en el Instituto Cervantes en Madrid en noviembre pasado, de una manera un tanto cuanto curiosa. Yo estuve escuchando el discurso de la inauguración. El director del Instituto Cervantes es poeta, citaba a Juan Ramón Jiménez. Estábamos alojados en la residencia de estudiantes, que es donde estaban Juan Ramón Jiménez, Lorca, Buñuel, en fin, a principios del siglo XX. Era un lugar lleno de referencias, ¿no? Y yo transcribí mal algo que él dijo, citando a Juan Ramón Jiménez. Y lo buscaba y no encontraba la cita. Ajá. Y es algo así como: el amor es el sustento diario y básico de nuestra vida, algo así, pero la cita era apócrifa porque yo transcribí mal lo que él dijo. Pero al final acabé encontrando un discurso que Juan Ramón Jiménez da en la residencia de estudiantes. Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo, premio Nobel y enorme poeta, que da en la residencia de estudiantes, y dije, mira, voy a agarrar un párrafo de Juan Ramón y voy a decir, le voy a decir a los modelos, a las inteligencias artificiales, hazme un hipograma sin la letra E a la manera de Georges Perec. Y comparamos varios. El único que casi lo logra es ChatGPT versión 4.5, que en ese tiempo era pagada, me parece. Pero todavía se le... Si ahorita ponemos aquí el ejercicio, que es un poco lo que voy a hacer en el taller del miércoles, de mañana, entre nosotros se nos puede ir, pero pues lo vamos checando, ¿no? Porque eso es a base de reglas, tiene que ver con la pregunta del compañero. O sea, lo que es a base de reglas es muy simple para alguien familiar con las reglas, o para un programa clásico de mediados de tercera parte del siglo XX, pero para algo que está entrenado con probabilidades, pues se complica, y además entrenado con palabras. Cuando empezábamos en 2015, 2016, había modelos entrenados a nivel de carácter y no de palabra, que se probaban y salían en la literatura. Ajá. Yo no sé si un modelo entrenado a base de carácter tuviera más éxito en esta tarea, y no dudo que ahorita ya haya modelos que la completan muy bien. Ajá. Porque pues los están constantemente ajustando, reentrenando con lo que nosotros les damos. Pero curiosamente, sí muestra los límites de esta perspectiva. Sí muestra la necesidad, pues eso, o de co-crear de manera híbrida, o de que el péndulo epistemológico pues también incluya conocimiento del mundo, ¿no? Si tú haces un programa, quítale la E a este texto, es muy fácil. En Python te lo echas en 5 minutos. Muy sencillo. Ajá. Y claro, las palabras no vienen en el diccionario. Pero incluso dile, bueno, pero solo palabras, if la palabra no viene en el diccionario. Eso se hace con informática a la antigua. Ajá. Pero justamente, ¿no? Estás como navegando entre los límites de estas
estructuras tecnológicas, ¿no? Entonces, pues sí, digamos que estos ejercicios básicamente yo los hago para potenciar la creación, pero también nos sirven para ver hasta dónde llega el poder imitativo y creativo de estos modelos, y la pregunta que nos hacemos en el trabajo con Gerardo. Sí, O sea, ¿están creando mejor que un humano? ¿Cómo se está recibiendo esos textos? Sí, pero ¿de dónde viene esa parte de la diferencia entre los modelos? Yo he comparado algunos textos y pues algunas veces son más sintetizados, son más concretos. ¿De dónde viene? De la cantidad de, no, pues es cantidad de datos de entrenamiento, la arquitectura del modelo. Lo que le comentaba. O sea, la arquitectura, bueno, ahorita todo está basado en Transformers, pero ya hay muchísimas, el artículo de Attention is All You Need, que el título está precioso, es de 2017. Ahorita ya los Transformers, o sea, los han adaptado muchísimo, ¿verdad? Ellos mismos no estaban esperando que fueran tan buenos para generar y para crear y para producir no solo texto, sino ahora también imagen o música o en fin. Pero todo eso viene de las características del modelo. Si vas a ver con paría, te dice con cuántas palabras fue entrenado, cuántos parámetros, acuérdate que los parámetros son los pesos, miles de millones o millones de millones a veces, que es lo que se ajusta con la retropropagación, y ahí pues ya es puramente empírico. Y una de las características de esta tecnociencia es que no sabemos bien por qué funciona, o sea, no hay una teoría matemática completa que lo explique, o sea, empíricamente dices es un mínimo, pero después puede haber otro mínimo que te dé mejor resultado, y eso pues está trabajando de manera empírica, y ahorita pues, o sea, los presupuestos, los esfuerzos de investigación, o sea, cuando ves la cantidad de modelos que se producen mensualmente y ves los rankings, pues cada semana hay uno mejor que otro. Cuando salió DeepSeek, ¿no? Que con una capa de mezcla de expertos, pues bajaban el costo calculatorio del modelo radicalmente, ¿no? Pues todo eso se está investigando, pero de manera empírica, y son las características que yo diría de arquitectura de cada modelo. Notamos que hay un gran interés en este tema. Tenemos unos pocos minutos, entonces nos vamos por la última pregunta y concluimos. Por favor, al fondo. Y si no, pues en el café al rato. Buenas. Bueno, no, el tema de la IA me parece muy interesante, pero yo no soy experto, entonces la duda es muy sincera, ¿no? No sé muy bien la respuesta. Es sobre la primera pregunta sobre básicamente las limitaciones que le colocan a los modelos, ¿no? Que son sesgos, básicamente sesgos estadísticos, supongo que le colocarán. Básicamente, ¿cuál es el límite de esos sesgos? Porque, por ejemplo, los temas que habló al comienzo de su presentación sobre, bueno, limitar comportamientos sexistas o racistas, pues son ideas extremas, ¿no? O sea, creo que fácilmente podemos entender que son cosas negativas, ¿no? Y por lo tanto ese sesgo es positivo. Pero ¿hasta cuándo se podría definir el límite entre el sesgo y censura, por ejemplo? Hace unos meses cuando salió DeepSeek, lo de que, por ejemplo, limitaban ciertas cosas que consideraban políticamente incorrectas en China, ¿no? Y a nosotros nos causaba, ¿no? Como que, bueno, pero esto es censura. Pero es que para esa sociedad, pues, puede ser que sea un sesgo aceptable, ¿no? Entonces, en el momento que se colocan esas reglas, ¿hasta cuándo está el límite el límite de puede llegar a ser positivo o no? Porque, por ejemplo, todas nuestras reglas morales no son perfectas, ¿no? ¿Qué consecuencias podría traer? Es que es un debate interesante, pero que quizá no deba ser planteado en términos morales. Cuando antes del boom de ChatGPT, antes de 2023, era muy común que la generación, los resultados, pues fueran muy aleatorios y tuvieran, a veces había unas cosas ilegibles o impronunciables, porque nosotros sí conocemos el mundo, sí sabemos la historia y sí sabemos lo que ha pasado con ciertas ideas o ciertas ideologías, ¿no? O ciertas políticas. Entonces, pero ahí lo que me parece fascinante es que el sesgo, los datos nos reflejan como especie productora de conocimiento, como especie hablante, escribiente,
pensante y odiante a veces también. Ajá. O sea, esos datos, ese sesgo, está reflejando a la sociedad. Y lo que Timothy Gebru, Emily M. Bender y Margaret Mitchell detectaron en su paper fue, oigan, pues aquí las mujeres o no existen o son meseras, aquí los terroristas tienen la piel oscura, ajá, y a veces, si le das una curva, Hitler es un gran presidente. Y pues es horrible, o sea, son cosas impronunciables, ¿no? En nuestro discurso actual, pero ahí están siendo pronunciadas. O sea, y ahí también está lo que estamos escribiendo en el secreto, en el odio, en el anonimato, pues de redes sociales, Reddit, en fin, o sea, lo que, you name it, lo que tú quieras, ¿no? O sea, pues está nuestro lado B, nuestro lado oscuro, lo peor de la especie. Ajá. Y eso, pues, todos esos sesgos, yo creo que son como brújulas éticas de hacia dónde nos tenemos que mover como sociedad, ¿no? Y pues todo eso es dificilísimo, porque por más inteligentes que sean estos modelos, hay cosas humanas que tenemos 10,000 años intentando, salud para todos, acabar con la pobreza, justicia, igualdad de género, tolerancia, diversidad, que no hemos logrado. Y entonces, pues yo creo que no lo plantearía en términos morales, sino diría, pues el sesgo me dice cómo está el mundo. Y en efecto, ya creo que ahorita ya ni siquiera con los datos, ya nada más viendo el periódico una mañana, hoy por la mañana, pues ya te das cuenta de cómo está el mundo, ¿no? De cómo esas ideas, esos enconos, ese sufrimiento, esa violencia recibida y reflejada, ajá, esa falta de que hay ciertas ideas que son peligrosas y que ahí están y que están siendo pronunciadas, siendo defendidas, pues todo eso es nuestro reflejo como sociedad. E independientemente de si nos van a reemplazar o no, la verdad, si nos van a reemplazar por algo más justo, pues ¿por qué no, no? Pero estamos lejos de eso, estamos lejos. Pero es una discusión filosófica fascinante, me parece, y política, e ideológica. Muy bien, pues de esta manera concluimos la participación del doctor Jorge. Agradecemos enormemente la participación tanto de los presentes como de quienes nos siguen de manera virtual, en línea. Muchas gracias.